Bueno, buenas tardes. Vamos a dar un breve lapso para que la grabación comience adecuadamente, que se vea bien la exposición y que me pueda ver yo y escuchar bien. Y pues va unos breves segundos. Mientras aprovecho para comentar que eh, este video obviamente lo grabo para la asignatura de biomoléculas y estructura de biomoléculas y cinética enzimática. Pero obviamente voy a intentar hacer un buen video para tener una buena calificación. Pero este video se va a subir a YouTube y yo voy a quedar con la esperanza de que alguna vez, algún día mis ahijados van a llegar a tomar las asignaturas que yo estoy llevando con los profesores que me están tocando y tal vez necesiten información de primera mano de alguna fuente confiable o de algún libro que ellos estén usando. Y qué mejor que un alumno que esté o que haya cursado lo mismo que ellos van a ver. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues ya con este lapso vamos a comenzar. Mi nombre es Pedro Miguel Marín Chávez, alumno de la Universidad de Guanajuato, actualmente estudiando el sexto semestre de la licenciatura en Química. Y pues bueno, vamos a tocar en esta presentación el tema de proteínas, el cual abarca desde aminoácidos, péptidos y proteínas. Vamos a tocar temas tales como las 20 estructuras básicas de los aminoácidos, la estructura general de un aminoácido, sus funciones, características, cómo se clasifican. De péptidos vamos a tocar solo un poco temas superficiales en general y nos vamos a enfocar también en proteínas. Vamos a igual hablar de su estructura primaria, estructura general, estructura secundaria, terciaria, cómo es que las clasificamos, entre otros aspectos. Y bueno, comenzando con una breve introducción, les quiero platicar un poco sobre las arañas. Las arañas son un insecto que es sumamente característico en la actualidad, debido a que ha estado evolucionando a lo largo del tiempo, pero no es una evolución corta, lleva más de 400 millones de años. ¿Por qué nos enfocamos en los arácnidos? Pues es muy interesante en tema de las proteínas, debido a que las arañas son consideradas unos muy buenos cazadores. Y todos sabemos que los arácnidos cuentan con venenos que son tanto paralizantes como mortales. Sin embargo, aunque los venenos también pueden llegar a entrar en la categoría de las proteínas, el aspecto más impresionante de los arácnidos, por así decirlo, podría ser la seda que ellos generan, las telarañas. Las telarañas son de composición proteica y lo que las hace tan especiales es que hay diversos tipos de seda de araña. Existen desde seda que es muy elástica y muy pegajosa, que es la que los arácnidos usan generalmente para crear las telarañas, porque como son rígidas, duras y pegajosas, al momento de que los insectos se impactan en ellas, no se rompe y le da el tiempo suficiente a las arañas para que puedan hacer su trabajo de cazadoras. Pero también está la otra parte de que los arácnidos pueden generar diversos tipos de sedas. El otro ejemplo sería que existen sedas que son muy resistentes, sedas que ellas utilizan más que nada para evitar caídas que sean mortales. Entonces usan estos tipos de sedas que por su misma resistencia evitan que esas caídas sucedan. Es muy interesante abarcar estos temas de la seda de araña y las proteínas, debido a que los biotecnólogos actuales e ingenieros dedicados a los materiales han investigado estos aspectos, estas propiedades físicas que presentan la seda de araña, debido a que diversos estudios han demostrado que un cable de 1 pulgada de diámetro de seda de araña, de la que les comento que es muy dura, podría suplir al alambre de acero fino o al alambre de acero de calidad, por así decirlo. Un alambre de seda de araña de 1 pulgada es mejor y presenta más dureza que alambre de acero de calidad. Es muy impresionante ver qué grado a las proteínas, hasta qué grado pueden llegar en cuanto a sus funciones. Pues bueno, espero que les haya intrigado el aspecto de la seda de araña para poder comenzar. En el panorama general, pues las proteínas son herramientas moleculares
que realizan una variedad asombrosa de funciones. Son un grupo diverso de macromoléculas y esta diversidad está directamente relacionada con las probabilidades combinatorias de los 20 monómeros de los aminoácidos que les comentaba que íbamos a tocar en esta sesión. Esta diversidad está directamente relacionada con estos 20 monómeros. Los aminoácidos pueden estar teóricamente unidos para formar moléculas de proteínas de cualquier tamaño y también de cualquier secuencia. Una razón importante de esta notable discrepancia se muestra, por ejemplo, en un conjunto de propiedades estructurales y funcionales de las proteínas naturales, porque las proteínas han evolucionado a lo largo de los años. Y bueno, la diversidad proteica. ¿A qué nos referimos con la diversidad proteica? Nos referimos a que las proteínas se presentan en una enorme diversidad de tamaños, formas y funciones. Hay de todos los tipos, colores y sabores. Tanto las subunidades pequeñas como grandes de los ribosomas, por ejemplo, las máquinas moleculares que sintetizan los polipéptidos, enzimas, los aminoácidos no es como tal una proteína, pero es el elemento fundamental de las proteínas. Y otro gran ejemplo son los anticuerpos. Son proteínas producidas por el sistema inmunitario que protegen contra los virus, las bacterias y otras sustancias extrañas. Las proteínas son muy abundantes en nuestro sistema. Y bueno, comencemos viendo desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué sería lo más pequeño en este caso en las proteínas? Los aminoácidos. Las estructuras de los 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en los polipéptidos son los que les muestro en la imagen de aquí abajo. Podemos notar que presentan similitudes entre ellos. ¿A qué me refiero? A que la parte que está en azul, que sería el sustituyente del carbono alfa, es lo que va a variar dependiendo del aminoácido que estemos tratando. Obviamente cada uno de estos aminoácidos presenta un nombre distinto en función del sustituyente que presente el carbono alfa. Y como podemos notar, la otra parte que no está en azul, o sea, la estructura general, está compuesta por un carbono que se encuentra unido a un sustituyente, a un residuo de diferente tipo, a un grupo amino y a un carboxilato. Esto es por lo que lo llamamos aminoácidos. Por así decirlo, cuando nuestro grupo amino no esté cargado positivamente, pues el carboxilato va a pasar a ser ácido carboxílico. Y bueno, eso es lo que le da el aspecto ácido. Y aquí presento un pequeño cuadro en el que, como les comentaba, las 20 estructuras de aminoácidos presentadas anteriormente presentan un nombre, obviamente, pero la manera en la que en la ciencia las conocemos o que las podemos identificar no es por sus nombres comunes, sino por la abreviatura de una letra. Es muy importante identificar esto debido a que como las proteínas presentan cadenas sumamente largas en algunos de los casos, pues obviamente no podemos estar poniendo el nombre de cada uno o las estructuras correspondientes. Lo que se hace es tener esas cadenas, un ejemplo de ello es el ADN, representar esas cadenas con las respectivas letras que representan ese grupo funcional o esa estructura de aminoácido. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar a los aminoácidos? Los aminoácidos los vamos a clasificar por su comportamiento en el agua. O sea, tomamos agua y vertimos una molécula de aminoácido y vamos a ver cómo esta molécula es que se comporta en un ambiente de agua, un ambiente hidrófilo, o si se comporta hidrófoba, hidrofóbica, o si se comporta hidrofílica, y así es como la vamos a calificar. En general se clasifican en 4 tipos, que es la no polar, los aminoácidos no polares, polares, ácidos y básicos. Bueno, los aminoácidos no polares, sabemos que una sustancia o un compuesto que es no polar no presenta interacción con el agua. Esto debido a que sus sustituyentes no presentan cargas. Eso es lo que hace que tenga un carácter hidrofóbico. Entonces, pues los aminoácidos no polares contienen principalmente grupos de hidrocarburos que no tienen cargas positivas ni negativas. Estos tipos de hidrocarburos los podemos distinguir ya que son los aromáticos y los alifáticos. Los alifáticos es todo aquel sustituyente o grupo de átomos que no presenta
características aromáticas. Y los aromáticos son todo aquel compuesto plano que presenta conjugaciones pi. Y bueno, tenemos los aminoácidos polares, que en contraste con los no polares, son los que presentan que el carbono tiene un sustituyente polar, lo que hace que este aminoácido pueda interactuar un poco con el agua. ¿A qué nos referimos a que interactúe? A que sea hidrofílico. Y pues también pueden tener interacciones electrostáticas y obviamente pues interactúan de manera hidrofílica con el agua por los puentes de hidrógeno que estas moléculas pueden generar. Después tenemos la clasificación de los aminoácidos ácidos y básicos. Prácticamente voy a regresar un poco para que podamos notar que todos los aminoácidos polares y no polares que les acabo de comentar presentan una carga neta de 0. ¿A qué nos referimos con carga neta? Que la carga molecular, por ejemplo, la positiva del grupo amino con el del carboxilato, se anulan ya que es positiva y negativa y queda en 0. Lo que hace que un aminoácido tenga características ácidas o básicas va a ser la carga neta que este aminoácido proporcione al sistema. Por ejemplo, el ácido aspartico y el ácido glutamático a menudo se denominan aspartato y glutamato, pero son característicos aminoácidos ácidos debido a que estas estructuras presentan otro grupo carboxilato unidos en el carbono quiral, lo que haciendo la suma para ver la carga neta de la molécula vemos que tenemos dos signos negativos, dos cargas negativas y una carga positiva, o sea, deficiencia electrónica y tenemos densidad electrónica. Esto deja una carga negativa en los aminoácidos y eso va a ser lo que los caracteriza como aminoácidos ácidos. En contraste, los aminoácidos básicos van a ser aquellos que queden con carga neta positiva. Podemos ver aquí los dos grupos aminos, que el otro amino se encuentra en el sustituyente del carbono quiral, lo que deja una carga neta positiva. Es muy importante esta clasificación debido a que al hacer titulaciones con aminoácidos, el que tengan carga neta positiva o negativa nos va a servir para su caracterización y para su selección. Obviamente, como se los comenté hace un momento, en los aminoácidos tenemos presencia de un carbono quiral. Sabemos bien que un carbono quiral es aquel centro estereogénico, por así decirlo, que es un carbono que tiene 4 sustituyentes todos diferentes. Obviamente es muy importante recalcar que sabemos que los carbonos quirales presentan, la única diferencia que presentan entre enantiómeros es cómo reflejan la luz. Aquí les muestro una imagen porque es muy importante diferenciar cuando los aminoácidos tienen enantiómeros, con cuál estamos trabajando. Debido a que de los 20 aminoácidos que les mostré, 19 son carbonos quirales, excepto el primero, que el otro sustituyente es un hidrógeno, entonces no presenta quiralidad. Y la nomenclatura es igual que siempre. Los levógiros, que nos vamos a ubicar obviamente con las manecillas del reloj, y digamos que se los volteo. Los dextrógiros son los que al hacer el acomodo en base al peso atómico, queda girando hacia las manejillas del reloj, y los dextrógiros son los que giran en la manecilla del reloj y los levógiros los que giran del lado contrario. Y simplemente van a ser L-alanina o D-alanina dependiendo si es levorotatorio o dextrorotatorio. Bueno, ahora vamos con los grupos de cadenas laterales ionizables de los aminoácidos y cómo es que estos se comportan en el pH, en diversos pHs. Pues 7 aminoácidos estándares tienen cadenas laterales ionizables. ¿A qué nos referimos con ionizables? Pues que tienen caracteres de donadores de protones o aceptores de protones. Estos grupos ionizables desempeñan papeles vitales en la estructura de la proteína, en la estabilidad de la proteína y las propiedades de unión, pero todo esto va en función de la sensibilidad que presentan a los cambios de pH. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, la titulación de glutamato, en donde hay 3 etapas de valoración del aminoácido libre glutamato.
porque tiene 3 grupos ionizables. El glutamato es el que les mostré anteriormente. Vemos aquí los grupos ionizables, que sería la amina, y tenemos 2 ácidos carboxílicos. Podemos ver que presenta un pK 2.9, un pKr a 4.25 y un segundo pK a 9.67. Es muy importante resaltar la importancia del punto isoeléctrico en esta parte. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es la ubicación en la gráfica que nos va a indicar en qué momento la estructura del aminoácido presenta una carga neta de 0. ¿Ok? Este punto isoeléctrico se calcula con los 2 pKas que vayamos a utilizar. Un ejemplo sería, la fórmula sería la suma del pK1, que sería 2.19, más 4.25, y esto lo dividimos entre 2. Ese sería el punto isoeléctrico. ¿Y a qué nos referimos con este punto isoeléctrico? Pues si nosotros tenemos ¿cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo, pero tenemos nuestra proteína en electroforesis. Entonces, lo que va a suceder en la electroforesis es que tenemos en un lado un catión y en otro lado un anión. Y el aminoácido se va a desplazar dependiendo de su afinidad. Si tenemos un aminoácido con carga neta positiva, se va a desplazar hacia la carga negativa. Y si tenemos un aminoácido con carga neta negativa, se va a desplazar hacia la positiva. El punto isoeléctrico lo que nos permite es discriminar estas proteínas. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros podemos controlar el pH en nuestra electroforesis, lo que vamos a hacer es que las moléculas avancen desde un lado de nuestra electroforesis hasta el otro, pero en el momento en el que lleguen al punto isoeléctrico, nuestras proteínas van a dejar de desplazarse. Y así es como nosotros vamos a poder distinguir las proteínas que tenemos en un sistema, debido a este arrastre. Y bueno, tenemos diversas reacciones de los aminoácidos que son muy importantes analizarlas, debido a que estas pequeñas reacciones son las que generan cadenas de aminoácidos largos, a las cuales vamos a conocer como péptidos, y es muy importante analizarlas. La primera sería la formación del enlace peptídico. Esta funciona debido a que, bueno, los polipéptidos, para empezar, son polímeros lineales compuestos de aminoácidos, unidos todos por enlaces peptídicos. El enlace peptídico es el momento en el que tenemos por aquí un grupo amino libre, o sea, un grupo amino con carga eléctrica libre va a atacar a nuestro carbono carboxílico, porque es un electrófilo, va a realizar un desplazamiento de nuestro grupo amino y se va a adherir a nuestra cadena. Ese es el enlace peptídico. Aquí, de manera más visual, podemos ver cómo se forma este enlace peptídico. Los aminoácidos unidos en un polipéptido se denominan residuos. ¿A qué nos referimos con residuos? Una vez que están unidos, les voy a mostrar que los enlaces peptídicos, el residuo que dejan es agua, pero nosotros le vamos a llamar residuo a la molécula que fue la que se adhirió, la que nos está generando nuestro polipéptido. Por así decirlo, aquí tenemos el carboxilato, el carbono quiral, que en este caso no es quiral porque tenemos 2 hidrógenos, pero el carbono alfa, y tenemos aquí un grupo amino. Y la formación del enlace peptídico se lleva a cabo en el carboxilato. ¿Qué va a pasar aquí? Nuestra amina obviamente tiene exceso tiene deficiencia de densidad electrónica, lo que hace, y el oxígeno presenta densidad electrónica. Entonces, uno de nuestros protones va a ser robado por el oxígeno. Eso va a permitir que nuestra amina pueda entrar en el carbón, pueda realizar un enlace con el carbón, y va a llevarse a cabo el intercambio de protones que se tenga que llevar a cabo. Y esto nos va a dejar fuera una molécula de agua. Y nuestro residuo entonces sería este que vemos aquí. Es muy importante recalcar que para la nomenclatura de polipéptidos siempre se toma en cuenta estas estructuras, debido a que siempre nos va a quedar un grupo amino terminal. Entonces,
nosotros al momento de usar nomenclatura vamos a llamar en la cadena a ese residuo, que sería esta parte, esta sección, lo vamos a llamar la N-terminal, porque es el residuo en donde se contiene nuestra amina terminal, el nitrógeno terminal. Y bueno, otra de las reacciones importantes es la oxidación de la cisteína. Esta es muy importante debido a que aquí tenemos dos cisteínas y en una reacción de reducción lo que vamos a hacer es que al perder dos protones, el grupo sulfidrilo va a pasar a ser un enlace disulfuro, forma un disulfuro, y esto nos permite crear cadenas más largas. Por lo general, este tipo de enlaces se presentan cuando queremos crear anillos o queremos hacer reacciones intermoleculares. Y por último tenemos la formación de las bases de Schiff, muy utilizadas en la química orgánica, que pues son moléculas que los aminoácidos poseen grupos amina primarios y pueden reaccionar. De esta reacción a menudo se denominan bases de Schiff. Bueno, ahora vamos a abarcar un poco de los péptidos. Les dije que íbamos a abarcar este tema de manera general, pero es muy importante de notarlo porque, aunque menos estructuralmente complejos que las proteínas, los péptidos tienen actividades biológicas significativas. Los péptidos, por lo general, podríamos tomarlo como la hemoglobina, pero, bueno, como no es muy importante, simplemente hay que tener muy en cuenta que los péptidos son esas cadenas que ya tienen secuencias de aminoácidos, pero no son tan largas. Podemos ver aquí que presentan alrededor de 4 residuos de aminoácido, pero la suma de muchos péptidos, en esencia los polipéptidos, son los que nos van a generar las estructuras complejas de las proteínas, que nos forman las estructuras importantes. Bueno, ahora comencemos con las proteínas. Estas famosísimas biomoléculas que todos queremos tomar, porque todos cuando vamos al gym nos queremos poner bien fuertotes y queremos ponernos bien marcados. Pero en esencia, ¿qué son las proteínas? O sea, ¿solo son una biomolécula que nos ayuda para vernos bien? O sea, ¿es una biomolécula que nos ayuda para ir al gimnasio? Pues no. Aunque les parezca raro, sabemos que el agua es la molécula más abundante en el cuerpo humano y en los organismos vivos. Sin embargo, las proteínas son la segunda. O sea, después del agua, las proteínas es la biomolécula más abundante en los organismos vivos, ya que en una bacteria puede haber 2 millones de proteínas, pero en una célula eucariota estamos hablando de que por célula eucariota puede haber presencia de hasta 3.000 millones de proteínas. Bueno, sus principales funciones. De todas las moléculas que se encuentran en los organismos vivos, las proteínas tienen las funciones más diversas. Presentan catálisis debido a que las estructuras complejas ayudan por ejemplo, en el sistema digestivo, ayudan catalizando todo ese tipo de reacciones. En estructura, por ejemplo, las proteínas fibrosas son las que se presentan en el cabello y en la piel. En el movimiento, también se presentan en la defensa, creo que es la quinina, si mal no recuerdo, pero son estructuras muy rígidas que sirven de protección. En la regulación, debido a que las proteínas están presentes, por ejemplo, en el sistema endocrino. En transporte, debido a que las enzimas no simplemente funcionan, o sea, tienen un fin así. Existe un tipo de proteína a la que se le llama chaperonina, que su trabajo, se los voy a platicar más adelante, pero su trabajo es tomar las proteínas de un medio y transportarlas hasta otro, evitando que puedan tener interacciones proteína hidrófoba. También son una fuente de almacenamiento de energía muy, muy destacable. También tienen de función respuesta al estrés, y las toxinas, como les comentaba, están presentes en diversos tipos de venenos. Y dependiendo de estas proteínas, puede ser que un veneno sea paralizante o sea mortal. Después tenemos las familias de proteínas.
Las familias de proteínas están compuestas por moléculas de proteínas que están relacionadas por la similitud de la secuencia de los aminoácidos. Tales proteínas comparten una ascendencia común obvia. Aquí yo les puse una foto de eritrocitos debido a que los eritrocitos son una proteína llamada hemoglobina, las cuales pues serían catalogadas en esta familia, la familia de la hemoglobina. Pero también tenemos superfamilias, que en vez de la hemoglobina entraría ahí, en la familia de las globinas, porque también existe, tanto como existen hemoglobinas, existen neuroglobinas, y existe una gran familia de globinas, y por eso también existe el término de superfamilias. Después vamos a hablar un poco de composición y estructura de las proteínas. Como podemos ver, presenta en general presenta dos estructuras, que sería la globular y la fibrosa. La globular es la que les muestro del lado izquierdo, que sería el cómo vemos la estructura toda como amontonada, por así decirlo. Y la fibrosa es cuando ya empezamos a tener una estructura más tridimensional, una estructura ya con hélices, con fibras, en la que ya podemos ver una estructura tridimensional estable. La estructura clásica de las proteínas. Pues vamos a tocar el tema de la estructura clásica. Permítanme un momento. Pues los bioquímicos han distinguido varios niveles de la organización estructural de las proteínas. La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos que estos presentan, se especifica mediante la información genética. Y bueno, también a medida que la cadena polipeptídica naciente se pliega o va creciendo, forma ciertas disposiciones localizadas con aminoácidos adyacentes, que estos constituirían la estructura secundaria. La forma tridimensional general que asumen los polipéptidos se denomina estructura terciaria. Esto va, por así decirlo, jerarquizada. Vamos a pasar de una estructura primaria, la suma de estructuras primarias nos va a atribuir la estructura secundaria, y la estable estructura secundaria de muchas hélices y un acomodo eficiente nos va a generar una estructura terciaria. Dependiendo de qué tanto tamaño tenga la proteína final en la cadena de polipeptídica, pues puede tener hasta una estructura cuaternaria, que sería ya simplemente la unión entre dos estructuras terciarias. Pues bueno, les voy a platicar un poco sobre la estructura primaria, la cual pues cada polipéptido tiene una secuencia lineal, como se los había comentado, de aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Se dice que los polipéptidos que tienen secuencias de aminoácidos similares y que han surgido del mismo gen ancestral son homólogos. Se presume que los residuos de aminoácidos que son idénticos en todos los homólogos de una proteína, denominados invariables, son esenciales para la función de la proteína. ¿A qué nos referimos con esto? Con todos aquellos residuos que deja la proteína después del enlace peptídico. Una característica muy importante que se me pasó a decirles sobre los aminoácidos es que el enlace peptídico, pues obviamente nosotros sabemos que son enlaces sigma, y los enlaces sigma pueden presentar giros, pueden estar rotando entre sí. Hubo un experimento, una investigación que realizó Linus Pauling, en la cual se determinó que los enlaces peptídicos no simplemente son enlaces sigma cualquiera, sino que presentan un acortamiento entre la distancia, lo cual le atribuye a ese enlace sigma propiedades de enlace pi. ¿Y qué tipo de propiedades? Que los enlaces peptídicos no giran, no están en constante rotación, y por eso hay determinadas estructuras de los polipéptidos. Y bueno, hablando ahora de estructura secundaria, que es como lo podemos ver aquí, ya la unión de todos estos polipéptidos empiezan a formar estructuras más complejas. Consta de varios patrones repetitivos, obviamente, y los tipos de estructura secundaria más comúnmente observados son la hélice y la lámina plegada.
Tanto la hélice como los patrones de hoja plegada se estabilizan mediante enlaces de hidrógeno localizados en los grupos carbonilo y los amino, en la cadena principal de los polipéptidos. Como las hélices, los enlaces peptídicos son rígidos, como les acabo de comentar, los carbono alfa son puntos de giro para la cadena polipeptídica y presentan varias propiedades. La hélice, que es la que yo les muestro aquí, es muy interesante analizar este tipo de estructuras complejas, debido a que cada 4 residuos de aminoácido, en esencia 3.6 residuos de aminoácido, va a generar un giro. ¿A qué nos referimos con esto? A que estos rizos, estas hélices, se generan debido a los enlaces polipeptídicos, pero cada 4 residuos se va a generar una torsión. Es muy interesante analizar este tipo de estructuras complejas, ya que están tan estudiadas a tal grado de que se conoce la distancia entre cada uno de estos giros, que es de 0.54 nanómetros. Esta es la hélice. Y luego tenemos la lámina plegada, que como lo podemos ver de otra manera, pues si no forman una hélice, pues forman unas tipo hebras. Pero la lámina plegada es, por así decirlo, cuando estas hebras forman enlaces de hidrógeno. Se pueden formar tanto enlaces de hidrógeno paralelos como antiparalelos. Y la suma de estas estructuras primarias y secundarias son las que nos van a generar las estructuras terciarias. Y pues bueno, estructura terciaria. Tiene características que hay que resaltar. Y pues aunque las proteínas globulares a menudo contienen un número significativo de elementos estructurales secundarios, varios otros factores contribuyen a su estructura. El término estructura terciaria se refiere a las conformaciones tridimensionales únicas que las proteínas globulares asumen cuando se pliegan en sus estructuras nativas y se insertan grupos prostéticos, si los hay. La estructura terciaria tiene varias características importantes, las cuales están enumeradas, que serían muchos polipéptidos se pliegan de tal manera que los residuos de aminoácidos distantes entre sí en la estructura se acercan mucho. Las proteínas globulares son compactas y debido al empaquetamiento eficiente a medida que los polipéptidos se van plegando, durante este proceso la mayoría de las moléculas de agua se excluyen del interior de la proteína y esto hace posible la interacción entre los grupos polares y los no polares. Las proteínas globulares grandes a menudo contienen varias unidades compactadas llamadas dominios estructurales. Estos dominios son segmentos estructurales independientes que tienen funciones específicas. Y una serie de proteínas eucariotas denominadas proteínas modulares contienen numerosas copias duplicadas que son imperfectas o de más de un dominio que están unidas en la serie. Esto es muy importante aclararlo debido a que las proteínas presentan una estructura, pero no siempre es ordenada. De hecho, se ha demostrado que alrededor del 30% de las proteínas son ordenadas y el 50% de las proteínas, aunque no sean desordenadas, presentan ciertas zonas desordenadas entre sus estructuras. Bueno, las interacciones que que estabilizan la estructura terciaria son interacciones hidrófobas, interacciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno, enlaces covalentes e hidratación, que prácticamente aquí en este enlace están enumeradas. También puente salino, puente de agua es el enlace de hidrógeno, y estas son las interacciones que mantienen o que hacen que la estructura terciaria sea tan estable. También el puente disulfuro, que es muy importante señalarlo, ya que el puente disulfuro es el que nos permite tener estructuras más grandes y complejas. Y bueno, pero obviamente como tenemos estructuras complejas, pues existen factores que pueden hacer que estas estructuras se pierdan. Cuando se consideran las pequeñas diferencias en la energía libre de las conformaciones plegadas y sus conformaciones no plegadas, no es sorprendente saber que la estructura de las proteínas es especialmente sensible a los factores ambientales. ¿A qué factores ambientales nos estamos refiriendo? Pues puede ser la presencia de ácidos o bases fuertes,
debido a que, pues como lo comentamos hace rato, abundan los enlaces, los puentes de hidrógeno. Y la presencia de un ácido o una base fuerte lo que puede hacer es atribuir más protones o retirar esos protones, y puede hacer que los enlaces de hidrógeno se pierdan, al igual que los disolventes orgánicos. Los detergentes son también un enemigo de las estructuras proteicas. Agentes reductores. Los agentes reductores, pues, en presencia de reactivos como la urea, eh, convierten los puentes disulfuro en grupos sulfidrilo. Entonces, pues si estamos hablando de que los puentes disulfuro ayudan a que las estructuras complejas pasen de una estructura terciaria, por así decirlo, a una estructura cuaternaria o estructura cíclica, pues nos rompen los agentes reductores este tipo de situaciones. Obviamente la concentración de sal, debido a que, como comentamos, excluye la estructura proteica las moléculas de agua por fuera, entonces interactúan estas sales con esas moléculas de agua, pero también las moléculas de agua interactúan con los puentes de hidrógeno y nos ayudan a romper esta estabilidad. Los iones de metales pesados, a diferencia de interactuar con los puentes de hidrógeno, interactúan con los puentes disulfuro. Esta es una parte muy importante que me gustaría tocar porque lo podemos ver en la vida real. La hemoglobina obviamente va a tener puentes disulfuro y que le ayudan en el transporte de oxígeno. Una vez llevado esto a cabo, pues tiene lo que tiene que pasar con el ciclo de la respiración, ciclo de Krebs. Pero, ¿qué pasa si en el sistema entra, por ejemplo, plomo? Pues los metales pesados van a hacer que estos enlaces disulfuro se rompan, y es una de las características principales de la anemia, que bueno, no de la anemia, de la intoxicación con metales pesados. Si un individuo se intoxica con metales pesados, el primer análisis que le van a hacer es el de anemia, porque significa que estos enlaces disulfuro de las proteínas se están rompiendo, y los enlaces, bueno, en vez de llevar un transporte de oxígeno, como el sulfuro es más afín a los metales pesados, en este caso el plomo, pues vamos a detectar esa anomalía. Los cambios de temperatura, obviamente, debido a que, pues, la temperatura aumenta la tasa de vibración molecular, y pues los enlaces de hidrógeno son interacciones débiles, lo cual el aumento en las vibraciones va a hacer que estos enlaces se rompan. Y estrés mecánico, que sería pues la agitación, molienda y ese tipo de estrés mecánico. Bueno, y para terminar, tenemos las chaperonas moleculares, que es la que yo les había comentado, una de sus funciones, me pareció muy interesante. Aparentemente ayudan a las proteínas desplegadas, protegiéndolas de las interacciones inapropiadas de proteína a proteína hidrofóbica, que pueden resultar en un plegamiento o agregación erróneos. ¿A qué nos referimos con erróneos? Aquí hay una interacción entre enzima-proteína o proteína-proteína inadecuada, o sea, que no tenga que llevarse a cabo. Y hay 4 tipos de chaperonas moleculares: chaperonas asociadas a los ribosomas, HSP70, 90 y chaperoninas. En este momento les voy a hablar sobre las chaperoninas, porque pues en sí cumplen el mismo propósito. Obviamente los mecanismos de acción van a ser diferentes, pero como podemos ver, aquí tenemos a las chaperoninas, que serían por así decirlo de manera burda, una capsulita compuesta de 7 anillos, en el cual es un cilindro hueco compuesto de una tapa, donde el polipéptido va a ingresar, y la chaperonina se va a encargar de llevar a este polipéptido hasta el lugar adecuado en donde tiene que estar, para que en el trayecto no interaccione con nada con lo que no tenga que interaccionar. Y una vez llegado al sitio de acción, la chaperonina va a dejar salir al polipéptido para que éste pueda llevar a cabo sus funciones. Y bueno, yo me basé especialmente solo en un libro, que es el Trudy McKee, de bioquímica, las bases moleculares de la vida, y toda la información la saqué de ahí. Cualquier duda o algo que no les haya quedado claro lo podrían checar ahí. Si mal no recuerdo, creo que era el capítulo 5, no me acuerdo bien.
pero es el capítulo de aminoácidos, proteínas y péptidos. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte. Espero les haya gustado, les haya sacado de dudas en cuanto al tema de aminoácidos y proteínas. Y sería todo por mi parte. Gracias por su atención.